¿Cuántas veces has mirado tu teléfono esperando que aparezca su nombre? ¿Cuántas veces has sentido ese vacío en el estómago cuando pasan las horas y no hay señal, no hay mensaje, no hay nada? Y lo peor de todo, esa pregunta que te quema por dentro, ¿estará pensando en mí? Porque la verdad que nadie quiere admitir, es que la espera duele, la espera angustia, la espera desgasta tu energía, tu paz mental, tu dignidad. Y mientras tú estás ahí, consumiéndote en pensamientos obsesivos, esa persona sigue con su vida como si nada, como si tú no existieras, como si todo lo que compartieron se hubiera evaporado. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Y si te dijera que hay una razón inconsciente, una razón oculta en las profundidades de la psique, por la que él o ella no te piensa? ¿Y si te dijera que no es porque no le importes, sino porque tu propia energía está bloqueando la conexión? Carl Jung, el padre de la psicología profunda, descubrió algo revolucionario que la mayoría de las personas nunca va a entender. Él llamó a este fenómeno sincronicidad. Y no es magia, no es ley de atracción superficial, es ciencia de la mente. Es la estructura invisible que conecta a dos personas más allá del espacio y del tiempo. Jung dijo una vez, la sincronicidad es la coincidencia en el tiempo de dos o más sucesos no relacionados causalmente, pero que tienen el mismo significado. ¿Sabes lo que eso significa en términos simples? Significa que tú y esa persona están conectados por un hilo invisible, un hilo que atraviesa el inconsciente colectivo, un hilo que no depende de mensajes de texto ni de llamadas telefónicas. Depende de algo mucho más profundo, tu vibración interna. Y aquí viene lo importante. Existe una técnica basada en los principios jungianos de sincronicidad que te permite alinear tu vibración con la de esa persona. Y cuando digo alinear, no hablo de rogar, no hablo de suplicar, no hablo de enviar energía desesperada al universo. Hablo de algo mucho más poderoso. Hablo de entrar en un estado interno tan claro, tan centrado, tan magnético, que en exactamente 3 minutos vas a aparecer en su mente como un pensamiento inevitable, como una presencia que no puede ignorar. Suena imposible, ¿verdad? Suena como esas promesas vacías que abundan en Internet. Pero déjame explicarte por qué esto es diferente. La mayoría de las técnicas que existen te dicen que visualices, que afirmes, que repitas mantras. Pero el problema es que todas esas técnicas te mantienen en la superficie, te mantienen en el ego, te mantienen en la desesperación disfrazada de espiritualidad. Y la desesperación, amigo mío, tiene una frecuencia baja, densa, pegajosa. Y esa frecuencia no atrae, repele. Jung lo sabía. Él entendió que cuando piensas en alguien obsesivamente, cuando te aferras a la idea de esa persona desde el miedo al abandono, desde la carencia, desde la necesidad, lo que estás haciendo es gritar en el inconsciente. Pero no estás gritando con tu voz verdadera, estás gritando con tu herida. Y las heridas no atraen amor, atraen más heridas, atraen silencio, atraen ausencia. Hace unos meses una mujer me escribió, me dijo que llevaba semanas sin saber nada de la persona que amaba, semanas mirando su teléfono, semanas llorando en silencio, semanas preguntándose qué había hecho mal. Y yo le dije algo que la desconcertó. No hiciste nada mal, pero tu energía está gritando. Y él no te escucha porque el grito asusta. Le enseñé esta técnica. 3 minutos, solo 3 minutos de alineación consciente. ¿Y sabes qué pasó? A los pocos minutos de terminar el ejercicio, él le escribió, no con un mensaje elaborado, con un simple, estaba pensando en ti. Eso es sincronicidad.
Eso es lo que Jung descubrió y lo que la ciencia moderna está empezando a validar con estudios sobre coherencia cardíaca, campos electromagnéticos y entrelazamiento cuántico. No estamos separados, nunca lo estuvimos, pero la ilusión de separación es tan fuerte que olvidamos cómo funciona realmente la conexión humana. Ahora bien, antes de que entremos de lleno en esta técnica, necesito que hagas algo conmigo. Algo que va a parecer simple, pero que es fundamental para que esto funcione. Necesito que actives tu like en este video. Y no es solo un botón, no es solo una estadística para el algoritmo. Es tu declaración al universo de que estás dispuesto a cambiar la frecuencia. Es tu forma de decir: yo elijo salir de la desesperación y entrar en el poder, porque todo en este universo responde a la intención. Y si no puedes comprometerte con algo tan pequeño como un like, ¿cómo vas a comprometerte con la transformación interna que se requiere para cambiar tu realidad? Así que hazlo ahora. Dale like. Siente cómo algo cambia dentro de ti. Siente cómo tu energía se alinea con la posibilidad de que esto funcione. Y después quiero que escribas algo en los comentarios. Escribe exactamente esto: alineo el tiempo. No lo pienses demasiado, no lo cuestiones, solo escríbelo. Porque esas 3 palabras son una activación. Son un código que le dice a tu inconsciente que estás listo, que estás disponible, que estás abierto a que la sincronicidad opere en tu vida. Y una cosa más, suscríbete a este canal, activa la campanita, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos es solo el comienzo. Hay más técnicas, hay más enseñanzas de Jung que van a transformar no solo tu vida amorosa, sino tu relación contigo mismo. Y esa, amigo mío, es la verdadera transformación. Porque cuando cambias tu relación contigo, todo lo demás cambia. Ahora sí, respira hondo. Siente tu cuerpo. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Vamos a entrar. Vamos a ir profundo. Y te prometo que cuando terminemos, algo dentro de ti habrá cambiado. Algo en el campo energético que compartes con esa persona habrá cambiado. Y los resultados, si sigues las instrucciones al pie de la letra, van a aparecer más rápido de lo que imaginas. Pero primero, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que entiendas la verdadera naturaleza del dolor que estás sintiendo. Porque ese vacío que sientes, ese silencio que te aturde, esa ausencia que te consume, no es solo tristeza, no es solo decepción. Es algo mucho más profundo. Es una herida arquetípica. Es la herida del abandono. Y todos, absolutamente todos, cargamos con esa herida en algún nivel de nuestra psique. El vacío, el silencio, la pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no me piensa? ¿Qué hice mal? Y te quedas ahí, atrapado en un loop mental que no te lleva a ninguna parte. Solo te hunde más. Solo te hace sentir más pequeño, más insignificante, más olvidable. Pero déjame decirte algo con total claridad. No estás loco, no estás exagerando. Lo que sientes es real. Y tiene una razón de ser. Jung habló extensamente sobre lo que él llamó la sombra. La sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, todo lo que no queremos ver, todo lo que negamos. Y aquí está el detalle que pocos entienden. Lo que rechazas en ti, lo proyectas en el otro. Si hay una parte de ti que se siente indigna de amor, vas a atraer situaciones donde esa creencia se confirme. Vas a atraer personas que te ignoren, personas que te hagan sentir exactamente lo que tú, en secreto, ya crees sobre ti mismo. Pero hay algo más. Jung también descubrió el inconsciente colectivo, una capa de la psique que todos compartimos, una red invisible de arquetipos, símbolos, memorias ancestrales, y en esa red, tú y esa persona están conectados, siempre lo han estado.
El problema no es la conexión, el problema es la interferencia de tu miedo, la interferencia de tu ansiedad, la interferencia de tu necesidad desesperada de que esa persona te valide. Y aquí viene la sincronicidad. Jung definió la sincronicidad como coincidencias significativas que no están relacionadas por causa y efecto, sino por significado. Por ejemplo, piensas en alguien y esa persona te llama segundos después. Sueñas con algo y al día siguiente sucede en la realidad. Esas no son casualidades. Son manifestaciones de la interconexión profunda que existe entre todas las cosas. Entonces, cuando piensas en alguien, cuando realmente piensas en alguien desde un lugar de amor puro, de paz interna, de certeza, esa persona lo siente. No de forma consciente quizá, pero su inconsciente lo registra, su campo energético lo percibe. Y si tu vibración es clara, si tu intención es limpia, esa persona va a sentir la necesidad de buscarte, de escribirte, de pensar en ti, sin saber por qué, solo porque algo en su interior le dice que lo haga. Pero aquí está el problema que nadie te dice, y esto es crucial. La mayoría de las personas, cuando extrañan a alguien, cuando desean que alguien las piense, lo que hacen es todo lo contrario de lo que deberían hacer. Piensan obsesivamente, revisan redes sociales, envían mensajes indirectos, crean escenarios mentales y todo eso, todo ese esfuerzo mental, toda esa energía invertida, solo logra una cosa: alejar más a esa persona. ¿Por qué? Porque estás pensando desde la carencia, estás pensando desde el miedo, estás pensando desde la desesperación, y la desesperación tiene una frecuencia vibratoria muy específica, es densa, es pesada, es como gritar bajo el agua, mucho esfuerzo, ningún sonido, nadie te escucha, solo te agotas. Jung lo explicó de otra manera, él habló sobre la proyección. Cuando idealizas a alguien, cuando pones a alguien en un pedestal, no estás viendo a la persona real, estás viendo tu propia proyección. Estás viendo lo que tú necesitas que esa persona sea para llenar tu vacío interno. Y esa proyección crea una distorsión en el campo energético compartido. La persona real no puede llegar a ti porque estás demasiado ocupado relacionándote con tu fantasía. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es regresar a tu centro, regresar a tu poder, regresar a la verdad de quién eres sin esa persona. Y desde ese lugar de plenitud interna, de paz, de amor propio genuino, entonces sí, puedes enviar una señal clara al inconsciente compartido, una señal que esa persona no podrá ignorar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Vamos a limpiar tu frecuencia, vamos a alinear tu vibración y vamos a enviar una señal tan clara, tan poderosa, tan magnética, que en exactamente 3 minutos vas a aparecer en la mente de esa persona como un pensamiento inevitable. Pero antes de continuar, necesito saber que estás conmigo. Necesito saber que esto está resonando dentro de ti, así que si hasta aquí ya sentiste que algo se movió en tu interior, si ya sentiste que esta no es información común, activa tu like. Hazlo ahora. Es parte del proceso. Es tu forma de decir, sí, estoy listo. Sí, estoy dispuesto. Sí, confío. ¿Sabes qué es lo más difícil de la ausencia? No es el silencio en sí. No es la falta de mensajes, no es que tu teléfono permanezca en calma mientras tú estás en tormenta. Lo más difícil es la historia que te cuentas a ti mismo sobre ese silencio. La historia de que no fuiste suficiente, de que hiciste algo mal, de que eres olvidable, de que quizá nunca significaste tanto como creíste. Y esa historia, esa narrativa interna,
se vuelve más real que la realidad misma, se vuelve tu prisión y caminas por la vida cargando esa prisión, la llevas a todas partes, la llevas cuando intentas dormir y no puedes, la llevas cuando finges estar bien frente a los demás, la llevas cuando ves algo que te recuerda a esa persona y sientes una punzada en el pecho. Es agotador, es desgastante. Es como vivir con un peso invisible que nadie más puede ver, pero que tú sientes cada segundo de cada día. Jung entendía esto mejor que nadie. Él lo llamaba la sombra, pero no hablaba de la sombra como algo malo o negativo. Hablaba de la sombra como todo aquello que hemos rechazado de nosotros mismos porque nos enseñaron que era inaceptable. Y una de las cosas que más rechazamos es nuestra necesidad de amor, nuestra necesidad de conexión, nuestra necesidad de importarle a alguien. Nos enseñaron que necesitar es debilidad, que extrañar es patético, que esperar es desesperado. Entonces, ¿qué hacemos? Ocultamos esa necesidad, la enterramos profundo, la negamos, pero la necesidad no desaparece, solo se vuelve inconsciente. Y desde ahí, desde las profundidades de tu psique, empieza a controlar tu vida sin que te des cuenta. Y proyectas tu propia incapacidad de amarte en esa persona que no te busca. Proyectas tu propio abandono interno en el abandono externo. Proyectas tu falta de presencia contigo mismo en la ausencia de esa persona. Y mientras sigas proyectando, mientras sigas poniendo afuera lo que está adentro, nunca vas a encontrar paz. Nunca vas a encontrar la conexión real, porque la conexión real solo puede existir cuando dos personas están completas en sí mismas y eligen compartir esa plenitud, no cuando dos personas vacías intentan llenarse una a la otra. Pero aquí está lo hermoso de todo esto. Una vez que entiendes la proyección, una vez que entiendes que lo que sientes por esa persona es también un reflejo de lo que necesitas sanar en ti, todo cambia. Porque entonces dejas de buscar afuera, dejas de rogar, dejas de perseguir y empiezas a regresar a ti. Y ese regreso, ese viaje de vuelta a tu centro, es lo que Jung llamaba individuación. El proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien crees que debes ser para que alguien te ame, sino en quien eres en tu esencia más pura. Y aquí es donde entra el inconsciente colectivo, porque Jung descubrió algo extraordinario. Descubrió que existe una capa de la mente que compartimos todos los seres humanos, una capa donde residen los arquetipos, el héroe, la madre, el amante, el sabio. Estas no son solo ideas, son fuerzas psíquicas reales. Son patrones de energía que influyen en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Y cuando dos personas comparten una conexión profunda, cuando existe un lazo verdadero, sus inconscientes están entrelazados en esa capa colectiva. No importa la distancia física, no importa el tiempo que haya pasado, la conexión existe, siempre ha existido. Por eso puedes sentir cuando alguien te piensa. Por eso hay momentos en los que, sin razón aparente, sientes la presencia de alguien. Por eso sueñas con personas que no has visto en años. No es fantasía, no es imaginación. Es la realidad del inconsciente colectivo manifestándose en tu experiencia consciente. Y la sincronicidad es la prueba de esto. Jung pasó décadas estudiando eventos sincrónicos. Eventos que no tienen explicación causal, pero que están cargados de significado. Y lo que descubrió es que estos eventos ocurren con más frecuencia cuando una persona está en un estado psicológico específico, un estado de apertura, un estado de presencia, un estado de alineación interna. Cuando tu mente consciente y tu mente inconsciente están trabajando juntas, cuando no hay conflicto interno, cuando hay coherencia, ahí es cuando la magia sucede. Ahí es cuando aparecen las coincidencias imposibles. Ahí es cuando la vida empieza a conspirar a tu favor.
Pero la mayoría de las personas nunca llegan a ese estado. ¿Sabes por qué? Porque están demasiado ocupadas peleando consigo mismas. Están demasiado ocupadas juzgándose. Están demasiado ocupadas resistiéndose a lo que sienten. Y esa resistencia crea fricción, crea ruido, crea bloqueos energéticos que impiden que la sincronicidad fluya. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has estado pensando en alguien desde la ansiedad y esa persona no apareció? ¿Cuántas veces has deseado desesperadamente una señal y no recibiste nada? Pero luego, cuando finalmente te rendiste, cuando finalmente soltaste, cuando finalmente dijiste, ya no importa, de repente esa persona apareció, te escribió, te llamó, pensó en ti. Eso no es casualidad, eso es sincronicidad. Y la sincronicidad solo puede operar cuando dejas de bloquearla con tu necesidad. Entonces, el error que todos cometemos es intentar forzar el resultado, intentar manipular la energía, intentar controlar lo que no podemos controlar. Y Jung fue muy claro en esto. El ego no puede forzar la sincronicidad. El ego solo puede preparar el terreno. Solo puede crear las condiciones internas para que la sincronicidad suceda. Y esas condiciones son simples, pero profundas. Presencia, paz, aceptación, amor propio. Cuando estás en ese estado, cuando realmente estás en ese estado, no desde la mente, sino desde el ser, entonces tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, el campo energético alrededor de ti cambia. Y cuando tu campo energético cambia, empiezas a enviar una señal completamente diferente al inconsciente colectivo. Una señal que dice, estoy completo, estoy en paz, estoy disponible para el amor, pero no lo necesito para sentirme entero. Y esa señal, amigo mío, es irresistible, porque la mayoría de las personas caminan por la vida emanando carencia, emanando necesidad, emanando vacío. Entonces, cuando alguien emana plenitud, cuando alguien emana paz, cuando alguien emana amor, eso se siente, eso atrae, eso magnetiza. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cambiar tu señal, vamos a limpiar tu frecuencia. Vamos a quitar toda la desesperación, toda la ansiedad, todo el miedo, y vamos a reemplazarlo con algo mucho más poderoso, con presencia, con certeza, con amor incondicional. Y cuando lo hagamos, cuando realmente lo hagamos, esa persona va a sentirlo. No de forma consciente, tal vez, pero su inconsciente lo va a registrar. Y en algún momento, dentro de poco tiempo, va a sentir la necesidad de pensar en ti, de buscarte, de reconectarse contigo, sin saber por qué, solo porque algo en su interior le dijo que lo hiciera. Ahora bien, necesito que entiendas algo antes de que continuemos. Esto no es manipulación, esto no es control mental, esto no es forzar a alguien a sentir algo que no siente. Eso sería imposible y, además, sería una violación energética. Lo que estamos haciendo es algo completamente diferente. Estamos limpiando los bloqueos que tú has creado con tu propia ansiedad. Estamos quitando el ruido que ha estado interfiriendo con la conexión natural que ya existe entre ustedes. Estamos permitiendo que el amor que ya está ahí, que siempre ha estado ahí, fluya sin obstáculos. Porque si hay una conexión real, si hay un vínculo genuino, lo único que ha estado bloqueando esa conexión eres tú. No con mala intención, no porque seas débil, sino porque nadie te enseñó cómo funciona realmente la energía del amor. Nadie te enseñó que el amor no se mendiga, no se persigue, no se ruega. El amor se irradia. Y cuando tú irradias amor, cuando tú eres amor, todo lo que es compatible con esa frecuencia es atraído hacia ti de forma natural. Entonces, prepárate, porque lo que viene ahora es la parte práctica, la técnica, el ejercicio.
los 3 minutos que van a cambiar todo. Pero antes de entrar, antes de sumergirnos en esto, necesito que hagas algo más. Necesito que escribas en los comentarios. Escribe exactamente esto: activo mi presencia. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que estoy compartiendo contigo no es información superficial, no es contenido de autoayuda genérico, es psicología profunda, es sabiduría junguiana aplicada, y hay mucho más que necesitas saber, mucho más que va a transformar tu vida de formas que ni siquiera imaginas. Así que suscríbete, activa la campanita, mantén esta energía activa en tu vida. Ahora sí, vamos a empezar. Busca un lugar donde puedas estar tranquilo durante 3 minutos. No necesitas incienso, no necesitas velas, no necesitas música especial. Solo necesitas silencio, solo necesitas estar contigo. Apaga las notificaciones de tu teléfono, cierra la puerta si es necesario. Dile al mundo que estos 3 minutos son tuyos, porque en estos 3 minutos vas a hacer algo que la mayoría de las personas nunca hace. Vas a entrar en tu poder. Siéntate cómodamente. No importa si es en una silla, en el suelo, en tu cama. Lo importante es que tu espalda esté relativamente recta para que la energía pueda fluir. Pon tus manos sobre tus piernas. Palmas hacia arriba si quieres recibir. Palmas hacia abajo si quieres enraizarte. Cierra los ojos. Sí, cierra los ojos ahora mismo y respira. Respira profundo. Inhala contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Retén el aire por un momento y exhala contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siente cómo tu cuerpo empieza a relajarse. Siente cómo la tensión empieza a disolverse. Haz esto 3 veces más. Inhala, retén, exhala. Inhala, retén, exhala. Inhala, retén, exhala. Con cada respiración sientes cómo tu mente se calma. Con cada respiración sientes cómo entras más profundo en ti mismo. Con cada respiración sientes cómo el mundo exterior empieza a desvanecerse y solo quedas tú, tu respiración, tu presencia, tu ser. Ahora imagina que tu mente es un lago profundo, tranquilo, perfectamente quieto. No hay olas, no hay movimiento, solo agua cristalina reflejando el cielo. Y en ese lago no hay pensamientos ansiosos, no hay preocupaciones, no hay historias sobre lo que pasó o lo que no pasó. Solo hay calma, solo hay paz, solo hay presencia pura. Quédate ahí por un momento. Siente esa quietud, siente esa paz. Permítete simplemente ser. Y ahora, desde ese lugar de calma, desde ese lugar de quietud interna, vas a pensar en esa persona. Pero vas a pensar de una manera completamente diferente. No desde la necesidad, no desde el miedo, no desde la pregunta de ¿por qué no me busca? Vas a pensar desde el amor puro, desde el reconocimiento de que esta persona, con todas sus imperfecciones, con todas sus dudas, con todos sus miedos, es un ser humano haciendo lo mejor que puede, igual que tú. Visualiza su rostro, no idealizado, no perfecto, solo real. Y siente amor por esa persona, no amor condicionado. No amor que dice te amo si tú me amas, sino amor incondicional, amor que dice te veo, te honro, te respeto, y desde ese lugar, desde ese amor que no espera nada a cambio, todo cambia, porque ahora vas a hacer algo poderoso, vas a enviar una señal clara, una señal limpia, una señal que atraviesa el espacio, el tiempo, todas las barreras. Imagina un hilo de luz dorada que sale de tu pecho, de tu corazón, un hilo delgado pero brillante, tan brillante que parece hecho de luz pura. Y ese hilo empieza a moverse. No lo fuerzas, no lo empujas, simplemente lo observas, lo dejas fluir, porque ese hilo ya sabe a dónde ir, ya conoce el camino. El hilo atraviesa tu habitación, atraviesa las paredes, atraviesa la ciudad, atraviesa montañas, ríos, océanos si es necesario.
atraviesa el espacio físico como si no existiera, porque en el nivel del inconsciente, en el nivel donde realmente importa, no hay distancia, solo hay conexión. Y ese hilo de luz dorada se mueve sin esfuerzo hasta llegar a esa persona, hasta llegar a su pecho, a su corazón, y se conecta suavemente, sin fuerza, sin violencia. Se conecta como dos puntos de luz que siempre estuvieron destinados a encontrarse. Y sientes algo, sientes calor, sientes una certeza profunda. Sientes que algo acaba de cambiar en el campo invisible que existe entre ustedes. No lo dudas, no lo cuestionas, simplemente lo sabes. Lo sabes de la misma manera que sabes que tu corazón está latiendo en este momento. Es una verdad que no necesita pruebas, es una verdad que simplemente es. Ahora, quiero que imagines algo más. Imagina una esfera de luz rodeando a esa persona. Una esfera luminosa, dorada, cálida, y dentro de esa esfera, dentro de ese campo de luz, aparece tu rostro, no con ansiedad, no con necesidad, no con demanda. Aparece tu rostro en paz, tu rostro en amor, tu rostro en plenitud. Y esa imagen, esa presencia tuya, entra en la mente de esa persona como un pensamiento natural, como algo inevitable, como algo que no puede ser ignorado. Tu imagen aparece en su mente como un pensamiento suave, pero persistente. Aparece mientras está trabajando, aparece mientras está caminando, aparece mientras está a punto de dormir, y no puede explicarlo. No sabe por qué de repente está pensando en ti, solo sabe que lo está haciendo. Y ese pensamiento trae algo consigo. Trae curiosidad, trae calidez, trae el impulso de reconectarse. Respira hondo, siente todo esto, siente cómo tu presencia ya está en su campo energético, siente cómo ya apareciste en su radar, siente cómo la sincronicidad ya está operando. Y luego, lentamente, empieza a soltar la visualización, empieza a regresar a tu cuerpo. Siente tus manos, siente tu respiración, siente el lugar donde estás sentado y cuando estés listo, abre los ojos. Esto es lo que acabas de hacer. Acabas de limpiar tu frecuencia. Acabas de alinear tu vibración con la de esa persona. Acabas de enviar una señal al inconsciente colectivo que no puede ser ignorada. Y ahora simplemente confías. Confías en que lo que tiene que suceder va a suceder. Confías en que si hay una conexión real, esa conexión va a manifestarse. Confías en el proceso y mientras confías, sigues viviendo tu vida. Sigues siendo tú. Sigues irradiando amor. No porque esperes algo a cambio, sino porque eso es quien eres. Y ahora viene la parte que muchos ignoran. La parte que determina si esto realmente va a funcionar o si vas a volver a caer en los mismos patrones de siempre. Porque hacer la técnica es solo el primer paso. Lo que haces después de la técnica es lo que realmente define el resultado. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Hacen el ejercicio, sienten la conexión, experimentan esa certeza interna y luego, 5 minutos después, vuelven a revisar su teléfono. Vuelven a entrar en la ansiedad. Vuelven a preguntar por qué todavía no hay respuesta. Y con esa pregunta, con esa duda, con ese regreso a la frecuencia de carencia, destruyen todo lo que acababan de construir. Escúchame bien. La sincronicidad no es un truco de magia. No es apretar un botón y obtener resultados instantáneos. La sincronicidad es un estado de ser. Es una frecuencia que tienes que mantener. Y mantener esa frecuencia requiere disciplina interna. Requiere que confíes incluso cuando tu mente te esté gritando que nada está pasando. Requiere que permanezcas en tu centro incluso cuando el mundo exterior no te esté dando las señales que quieres ver. Jung hablaba de algo que él llamaba la función trascendente. Es la capacidad de la psique de integrar opuestos, de unir lo consciente con lo inconsciente,
de reconciliar el ego con el ser. Y esa función solo se activa cuando dejas de pelear contigo mismo, cuando dejas de resistirte a lo que es. Cuando aceptas que no tienes control sobre los demás, pero sí tienes control absoluto sobre tu propia energía, sobre tu propia vibración, sobre tu propia paz interna. Entonces, después de hacer la técnica, lo que necesitas hacer es soltar. Soltar completamente. No soltar desde la resignación. No soltar desde el ya me rindo, soltar desde la confianza, desde la certeza de que ya hiciste tu parte, desde la certeza de que la señal fue enviada, desde la certeza de que el inconsciente de esa persona ya recibió tu presencia. Y ahora simplemente permites que el universo, que la vida, que esa inteligencia invisible que conecta todas las cosas, haga su trabajo. Porque aquí está la paradoja. Mientras más intentes controlar el resultado, menos control tienes. Mientras más te aferres a que algo suceda de una manera específica, más alejas esa posibilidad. Pero cuando sueltas, cuando realmente sueltas, cuando vives tu vida con plenitud y presencia, sin estar constantemente esperando una señal, ahí es cuando las puertas se abren. Ahí es cuando la sincronicidad se manifiesta de formas que ni siquiera imaginaste. Y esto no significa que te olvides de esa persona, no significa que finjas que no te importa, significa que dejas de hacer de esa persona el centro de tu paz, dejas de poner tu felicidad en manos de un mensaje de texto, dejas de medir tu valor en función de si alguien te busca o no. Porque tu valor no depende de eso, nunca dependió de eso. Tu valor es intrínseco, tu valor existe porque tú existes. Y una vez que realmente entiendes eso, una vez que eso se vuelve tu verdad interna, todo cambia. Porque cuando tú estás bien contigo mismo, cuando tú eres feliz en tu propia compañía, cuando tú tienes paz sin necesitar la validación de nadie, emanas una energía completamente diferente, y esa energía es magnética. Esa energía atrae, esa energía hace que las personas quieran estar cerca de ti. No porque tú lo estés pidiendo, sino porque naturalmente se sienten atraídas hacia alguien que está completo en sí mismo. Jung decía que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero esa transformación solo puede suceder cuando ambas sustancias están completas en sí mismas. Si una de las sustancias está diluida, si está mezclada con miedo, con carencia, con necesidad, la reacción no ocurre. O peor, ocurre una reacción tóxica, una que daña en lugar de nutrir. Entonces, el trabajo real, el trabajo profundo, no es hacer que esa persona te piense. El trabajo real es volverte una persona que irradia amor, paz, plenitud, de forma tan natural que pensar en ti se vuelve inevitable. Y eso no es arrogancia, no es ego, es simplemente la verdad de cómo funciona la energía. La energía fluye hacia donde hay más luz, hacia donde hay más vida, hacia donde hay más amor. Y para mantener esa luz encendida, necesitas hacer algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer. Necesitas enfrentar tu sombra. Necesitas mirar esas partes de ti que has estado evitando. Esas partes que sienten que no son suficientes. Esas partes que cargan con heridas de abandono, de rechazo, de no ser elegidas. Y en lugar de huir de esas partes, en lugar de negarlas, necesitas abrazarlas. Necesitas integrarlas, necesitas decirles, te veo, te acepto, eres parte de mí y está bien. Porque cuando integras tu sombra, cuando haces las paces con tus heridas, algo extraordinario sucede. Dejas de proyectar, dejas de ver en el otro lo que no has sanado en ti, dejas de esperar que alguien más llene tus vacíos y desde ese lugar de integridad, de totalidad interna, puedes relacionarte con los demás de forma genuina, de forma madura,
de forma consciente. Y esa es la verdadera magia. Ese es el verdadero poder. No manipular, no controlar, sino simplemente ser tan auténtico, tan completo, tan presente, que las personas correctas son naturalmente atraídas hacia ti, y las personas incorrectas, las que no están alineadas con tu vibración, simplemente se alejan. Y eso también es perfecto, porque no quieres forzar una conexión que no está destinada a ser. No quieres retener a alguien que no quiere estar. Quieres estar con alguien que te elija libremente, alguien que te busque porque genuinamente quiere estar contigo, no porque lo forzaste energéticamente, no porque lo manipulaste psicológicamente, sino porque existe una resonancia real, profunda, auténtica, y esa resonancia, esa conexión verdadera, solo puede existir entre dos personas que están completas en sí mismas y que eligen compartir esa plenitud, no dos personas vacías tratando de llenarse mutuamente. Eso no es amor. Eso es codependencia. Eso es necesidad disfrazada de amor. Y la necesidad nunca creó nada hermoso. La necesidad solo crea sufrimiento. Entonces, después de hacer la técnica de los 3 minutos, lo que necesitas hacer es regresar a tu vida, regresar a tus proyectos, regresar a tus pasiones, regresar a las cosas que te hacen sentir vivo. Y mientras haces eso, mientras vives tu vida con presencia y propósito, la magia empieza a suceder. Empiezan a aparecer sincronicidades, empiezas a ver señales. Empiezas a notar que las cosas fluyen de una manera diferente. Tal vez esa persona te escribe, tal vez no lo hace de inmediato, pero empiezas a sentir un cambio en la energía. Tal vez aparece en tus sueños, tal vez un amigo en común menciona su nombre, tal vez simplemente sientes una paz interna que no sentías antes. Y esa paz, esa calma, es la señal más importante. Porque te está diciendo que ya no estás en la frecuencia de la desesperación, ya estás en la frecuencia del poder. Y desde esa frecuencia, desde ese estado de ser, puedes crear cualquier cosa, puedes atraer cualquier cosa, no porque estés forzando, sino porque estás alineado. Estás alineado con tu verdad, estás alineado con tu esencia. Estás alineado con el flujo natural de la vida. Y cuando estás en ese flujo, todo se vuelve más fácil, todo se vuelve más claro, todo se vuelve posible. Pero también necesitas estar preparado para algo. Necesitas estar preparado para la posibilidad de que esa persona no regrese, no porque la técnica no funcionó, sino porque tal vez, solo tal vez, esa persona no es parte de tu destino. Tal vez esa persona fue un maestro, alguien que vino a tu vida para enseñarte algo, para mostrarte algo sobre ti mismo, para ayudarte a crecer. Y una vez que aprendiste la lección, una vez que creciste, esa persona cumplió su propósito, y aferrarte a ella sería resistirte a tu propia evolución. Jung hablaba de esto. Hablaba de cómo algunas personas entran en nuestras vidas como espejos, nos muestran lo que necesitamos ver, nos confrontan con nuestras sombras, nos obligan a mirar lo que hemos estado evitando, y una vez que vemos, una vez que integramos, el espejo ya no es necesario. Y si intentas retener ese espejo, si intentas aferrarte a esa persona más allá de su propósito, solo vas a crear sufrimiento. Entonces, la verdadera sabiduría no es hacer que alguien regrese. La verdadera sabiduría es estar en paz con cualquier resultado. Es saber que si esa persona regresa, será hermoso. Y si no regresa, también será hermoso. Porque tú estás bien, tú estás completo, tú no necesitas a nadie más para sentirte entero. Y desde ese lugar de totalidad interna, cualquier relación que tengas será un añadido, será un complemento, no una necesidad. Y eso, amigo mío, es libertad. Esa es la verdadera libertad. No depender de nadie más
para tu felicidad. No depender de ninguna circunstancia externa para tu paz. Simplemente ser, simplemente existir en tu plenitud. Y desde ahí, desde ese lugar de poder, crear relaciones conscientes, maduras, auténticas. Ahora bien, sé que todo esto puede sonar muy elevado, muy espiritual, muy filosófico, y tal vez una parte de ti está pensando, está bien, entiendo todo esto, pero yo solo quiero que esa persona me escriba, yo solo quiero saber que todavía le importo, yo solo quiero dejar de sentir este dolor, y lo entiendo, créeme que lo entiendo, porque yo también he estado ahí, yo también he sentido esa angustia, yo también he mirado mi teléfono esperando un mensaje que no llegaba. Yo también me he preguntado qué hice mal, por qué no fui suficiente. Pero lo que aprendí, lo que la vida me enseñó, lo que Jung me mostró a través de su trabajo, es que el dolor no es el enemigo. El dolor es el mensajero. El dolor viene a decirte que algo necesita cambiar, no afuera, adentro. El dolor viene a mostrarte dónde estás poniendo tu poder en manos de alguien más, dónde estás traicionándote a ti mismo, dónde estás viviendo desde la carencia en lugar de vivir desde el amor. Y cuando escuchas ese mensaje, cuando realmente lo escuchas, cuando dejas de huir del dolor y empiezas a preguntarle qué tiene que enseñarte, todo se transforma. El dolor se convierte en sabiduría. La herida se convierte en poder, el sufrimiento se convierte en crecimiento. Y de repente te das cuenta de que todo lo que pasaste, todo lo que sentiste, todo lo que sufriste, tenía un propósito, tenía un significado. Estaba llevándote a este momento, a este despertar, a esta versión de ti que ya no mendiga amor, que ya no persigue validación, que simplemente irradia su luz y confía en que lo correcto llegará en el momento correcto. Y cuando llegas a ese lugar, cuando realmente llegas a ese lugar, entonces sí, la técnica funciona. Entonces sí, la sincronicidad opera. Entonces sí, esa persona aparece en tu vida, o tal vez no esa persona, sino alguien mejor, alguien más alineado, alguien que realmente vea tu valor, alguien que no te haga dudar, alguien que elija quedarse. Pero para llegar a ese lugar necesitas hacer el trabajo, necesitas comprometerte con tu propia sanación, necesitas dejar de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro, necesitas regresar a ti, una y otra vez, cada vez que sientas la tentación de revisar tu teléfono, cada vez que sientas la ansiedad subiendo, cada vez que sientas que estás perdiendo tu centro, respira. Recuerda quién eres, recuerda tu valor, recuerda que no necesitas a nadie más para estar completo, y desde ese recuerdo, desde esa verdad, vive plenamente, vive auténticamente, vive con amor. No solo por esa persona, sino por ti, por la vida, por cada momento presente que tienes, porque la vida es ahora. No es cuando esa persona te escriba, no es cuando esa relación se arregle, es ahora. Y si estás perdiendo el ahora esperando un futuro que tal vez nunca llegue, estás perdiendo todo. Entonces, después de hacer la técnica, vive. Vive como si ya tuvieras todo lo que necesitas, porque la verdad es que ya lo tienes. Solo que has estado buscando en el lugar equivocado. Has estado buscando afuera cuando todo lo que necesitas siempre estuvo adentro. Y cuando reconectas con eso, cuando vuelves a esa fuente interna de amor, de paz, de plenitud, entonces sí, todo cambia. La energía cambia. La vibración cambia y lo que aparece en tu vida refleja ese cambio. Así que confía en el proceso, confía en la técnica, pero sobre todo confía en ti, confía en que tienes el poder de crear la vida que deseas. No manipulando, no controlando, sino simplemente siendo amor, siendo paz, siendo luz y dejando que esa luz atraiga todo lo que está destinado a ser tuyo. Y hay algo más que necesitas entender sobre esta técnica.
algo que Jung descubrió y que cambió para siempre la forma en que entendemos la mente humana. Él descubrió que el inconsciente no solo está dentro de ti, no es solo tu historia personal, tus recuerdos reprimidos, tus traumas olvidados. Hay algo más profundo, algo que compartimos todos, y a eso lo llamó el inconsciente colectivo. Es como un océano invisible donde todas las mentes están conectadas, donde todas las almas se tocan, donde no existe la separación que vemos en el mundo físico. Y en ese océano, en esas profundidades, residen los arquetipos, patrones universales de experiencia humana. El amante, el guerrero, el sabio, la madre, el niño. Estos no son solo conceptos abstractos, son fuerzas vivas, son energías que nos habitan, que nos mueven, que nos impulsan a actuar de ciertas maneras sin que siquiera lo sepamos. Y cuando dos personas se conectan a través de un arquetipo, cuando comparten esa resonancia arquetípica, la conexión es profunda, es casi inevitable. Es como si el universo mismo los hubiera puesto en el camino del otro. Pero aquí está el detalle. Esa conexión arquetípica puede activarse o puede bloquearse, puede fluir o puede estancarse. Y lo que determina esto es tu estado interno. Si estás atrapado en tu sombra, si estás operando desde tus heridas sin sanar, si estás proyectando tus carencias en el otro, entonces bloqueas el flujo, bloqueas la conexión, creas resistencia. Y esa resistencia se siente como distancia, se siente como indiferencia, se siente como si la otra persona se hubiera ido, cuando en realidad lo que pasó es que tú cerraste el canal. Pero cuando haces el trabajo interno, cuando integras tu sombra, cuando sanas tus heridas, cuando dejas de proyectar y empiezas a ver las cosas como realmente son, entonces el canal se abre, la conexión fluye, y lo que antes parecía imposible se vuelve natural. La persona que parecía inalcanzable, de repente te busca. La relación que parecía terminada de repente se renueva. No porque hiciste magia, sino porque quitaste los obstáculos que tú mismo habías puesto. Y esto es lo que realmente significa alinear el tiempo. No es manipular el tiempo lineal, no es hacer que algo suceda antes de lo que debería. Es alinear tu tiempo interno con el tiempo del universo. Es sincronizarte con el flujo natural de la vida. Es dejar de nadar contra la corriente y empezar a fluir con ella. Y cuando haces eso, cuando realmente te alineas, el tiempo se vuelve irrelevante. 3 minutos pueden cambiar años de sufrimiento. Un instante de claridad puede deshacer meses de confusión. Un momento de verdadera presencia puede sanar heridas que pensabas que nunca iban a cerrar. Y eso es lo que acabas de hacer con esta técnica. Te alineaste, te sincronizaste, abriste el canal, limpiaste la frecuencia. Y ahora, lo único que necesitas hacer es mantener esa alineación. No volver a caer en los patrones viejos. No volver a la ansiedad. No volver a la desesperación. Porque cada vez que vuelves a esos estados, cierras el canal otra vez. Bloqueas el flujo. Y todo el trabajo que hiciste se deshace. Entonces, ¿cómo mantienes la alineación? ¿Cómo te quedas en esa frecuencia elevada cuando tu mente te está gritando que revises tu teléfono, que mandes un mensaje, que hagas algo para asegurarte de que la técnica funcionó? La respuesta es simple pero no fácil. Regresas a la respiración, regresas a tu cuerpo, regresas al momento presente, porque la ansiedad siempre vive en el futuro, siempre está preguntando qué va a pasar, cuándo va a pasar, si va a pasar. Y mientras estés en esas preguntas, no estás aquí, no estás presente. Y sin presencia, no hay poder. Jung tenía una práctica que pocos conocen. Él pasaba horas en lo que llamaba imaginación activa. Se sentaba en silencio y permitía que imágenes surgieran de su inconsciente. No las juzgaba,
No las interpretaba de inmediato, simplemente las observaba, las dejaba ser. Y en ese proceso descubría verdades profundas sobre sí mismo, descubría partes de su psique que habían estado ocultas. Descubría la sabiduría que ya vivía dentro de él, pero que nunca había tenido espacio para manifestarse. Y tú puedes hacer lo mismo. Después de hacer la técnica de los 3 minutos, dedica unos minutos más a simplemente estar contigo. Cierra los ojos, respira y observa qué surge. Tal vez aparecen imágenes, tal vez aparecen sensaciones, tal vez aparecen insights, comprensiones súbitas sobre tu situación. No los fuerces, no los busques, solo permanece abierto, solo permanece receptivo. Y confía en que tu inconsciente, esa parte sabia de ti que sabe mucho más de lo que tu mente consciente puede comprender, te va a guiar. Porque la verdad es que tú ya sabes qué hacer. Ya sabes si esa persona es correcta para ti o no. Ya sabes si deberías seguir esperando o si deberías soltar. Ya sabes todo lo que necesitas saber, pero ese conocimiento está enterrado bajo capas de miedo, de condicionamiento social, de historias que te contaron sobre cómo debería ser el amor. Y esas capas te impiden ver la verdad, te impiden escuchar tu propia voz interna. Entonces, el trabajo no es agregar más información, el trabajo es quitar las capas, es limpiar el ruido. Es regresar a la simplicidad de tu propia intuición. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, las respuestas llegan, no como pensamientos elaborados, sino como conocimientos simples y claros, como certezas que no necesitan explicación. Y desde esas certezas actúas o no actúas, pero lo que sea que hagas, lo haces desde la claridad, no desde la confusión, no desde el miedo, no desde la necesidad. Y esa es la diferencia entre una acción poderosa y una acción desesperada. La acción poderosa viene del centro, viene de la claridad, viene de saber quién eres y qué mereces. La acción desesperada viene de la herida, viene del miedo al abandono, viene de la creencia de que no eres suficiente. Y esas dos acciones, aunque puedan parecer similares en la superficie, tienen frecuencias completamente diferentes y atraen resultados completamente diferentes. Piensa en esto. Cuando le escribes a alguien desde la necesidad, desde el por favor, no me olvides, desde el te extraño tanto que no puedo vivir sin ti, ¿qué frecuencia estás enviando? Estás enviando carencia, estás enviando vacío, estás enviando la energía de alguien que no está completo, y esa energía no atrae, repele, porque nadie quiere cargar con el vacío de otra persona, nadie quiere ser responsable de llenar un pozo sin fondo. Pero cuando te comunicas desde la plenitud, desde el pienso en ti y quería compartir esto contigo, desde el estoy bien y me gustaría saber cómo estás, sin agenda oculta, sin expectativas desesperadas, sin necesidad de una respuesta inmediata, esa es una frecuencia completamente diferente. Es la frecuencia de alguien que tiene su vida, que está completo, que simplemente está extendiendo una invitación, no lanzando un salvavidas. Y la gente siente eso, tal vez no de forma consciente, pero lo sienten y responden de acuerdo a eso. Entonces, si después de hacer la técnica sientes el impulso de escribirle a esa persona, pregúntate primero desde dónde viene ese impulso. ¿Viene de la necesidad de saber que la técnica funcionó? ¿Viene del miedo a que si no haces algo la conexión se pierda? ¿O viene de un lugar genuino de querer compartir algo sin expectativas? Sé honesto contigo mismo, porque esa honestidad es lo que va a determinar el resultado. Y si la respuesta es que viene de la necesidad, entonces no hagas nada. Espera, respira, regresa a tu centro. Haz la técnica otra vez si es necesario, pero no actúes desde la herida, porque actuar desde la herida solo va a crear más dolor,
solo va a reforzar los patrones que estás tratando de romper. Solo va a alejar más a esa persona. Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Entiendes la profundidad de eso? Todo lo que te pasa, todo lo que atraes, todo lo que experimentas no es casualidad, no es mala suerte, no es el destino siendo cruel contigo, es tu inconsciente manifestándose. Son tus creencias más profundas sobre ti mismo creando tu realidad. Y si esas creencias son de no soy suficiente, no merezco amor, siempre me abandonan, entonces eso es exactamente lo que vas a experimentar, una y otra vez, hasta que despiertes, hasta que veas el patrón, hasta que decidas cambiarlo. Y cambiar el patrón no es fácil, requiere valentía, requiere que mires directamente a tus demonios internos, requiere que reconozcas las verdades incómodas sobre ti mismo, requiere que dejes de culpar a los demás y empieces a asumir responsabilidad por tu propia vida. Pero cuando lo haces, cuando realmente lo haces, el poder que recuperas es indescriptible. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Ya no dependes de que alguien más cambie para que tú puedas ser feliz. Tú tomas el control. Tú te conviertes en el creador de tu propia experiencia. Y desde ese lugar de poder, la técnica de los 3 minutos no es solo una técnica, es una declaración. Es tu forma de decirle al universo, yo sé quién soy. Yo conozco mi valor, yo confío en mi poder y desde aquí, desde este lugar de certeza, permito que la sincronicidad opere. Permito que la vida me sorprenda, permito que lo correcto llegue en el momento correcto y lo correcto siempre llega, tal vez no de la forma que esperabas, tal vez no en el momento que querías, pero siempre llega. Porque cuando estás alineado, cuando estás en tu frecuencia verdadera, la vida conspira a tu favor. Las puertas se abren, las personas correctas aparecen, las oportunidades se presentan. Y todo fluye con una facilidad que antes parecía imposible, pero también necesitas estar preparado para recibir. Porque muchas veces oramos, pedimos, hacemos técnicas, enviamos intenciones al universo, pero cuando la respuesta llega, no la reconocemos. No la reconocemos porque viene empaquetada de una forma diferente a la que imaginamos, o porque estamos tan enfocados en cómo creemos que debería verse la respuesta que no vemos lo que realmente está frente a nosotros. Entonces, mantén tus ojos abiertos, mantén tu corazón abierto, mantén tu mente abierta y confía en que si hiciste la técnica con sinceridad, si realmente te conectaste con esa parte profunda de ti, si realmente enviaste esa señal limpia al inconsciente colectivo, algo va a cambiar. Tal vez esa persona te escribe hoy, tal vez mañana, tal vez la próxima semana, o tal vez lo que cambia no es que esa persona regrese, sino que tú finalmente encuentras la paz que has estado buscando y descubres que esa paz era más valiosa que cualquier relación. Porque al final de eso se trata todo esto. No se trata de conseguir a la persona, se trata de encontrarte a ti mismo, de reconectarte con tu esencia, de recordar tu poder. Y cuando haces eso, cuando realmente haces eso, entonces sí, las relaciones que tienes son hermosas, porque vienen desde la plenitud, desde la elección consciente, desde el amor real, no desde la necesidad, no desde el miedo, no desde el intento desesperado de llenar un vacío que solo tú puedes llenar. Así que honra este proceso, honra esta técnica, pero sobre todo, hónrate a ti mismo, honra tu corazón, honra tu valentía por estar aquí, por estar dispuesto a hacer este trabajo, por estar dispuesto a mirar dentro en lugar de seguir buscando afuera. Porque eso, amigo mío, es lo que separa a quienes transforman sus vidas de quienes siguen repitiendo los mismos ciclos dolorosos una y otra vez.
Tú estás eligiendo la transformación y esa elección, esa simple pero profunda elección, ya cambió todo. Tal vez todavía no lo ves en el mundo exterior, pero lo verás. Los resultados siempre llegan, siempre. Solo necesitas mantener la fe, mantener la práctica, mantener tu frecuencia elevada y confiar en que todo lo que es para ti encontrará su camino hacia ti. No porque lo forzaste, sino porque estabas listo para recibirlo. Y ahora quiero hablarte de algo que Jung descubrió en sus años de investigación y que cambió completamente su forma de entender las relaciones humanas. Él se dio cuenta de que cuando dos personas se encuentran, no son solo dos individuos los que se encuentran, son dos universos psíquicos completos, cada uno cargando con sus heridas, sus sombras, sus anhelos inconscientes, sus patrones heredados de generaciones atrás. Y cuando estos dos universos colisionan, puede suceder algo mágico o puede suceder algo caótico. Y lo que determina cuál de los dos va a ser es el nivel de conciencia que cada persona trae al encuentro. Si ambas personas están despiertas, si ambas han hecho el trabajo interno, si ambas se conocen a sí mismas, entonces la relación se convierte en un espacio sagrado, un espacio donde ambos pueden crecer, sanar, evolucionar. Pero si una o ambas personas están dormidas, si están operando desde sus programaciones inconscientes, desde sus heridas sin sanar, entonces la relación se convierte en un campo de batalla. Un lugar donde se repiten una y otra vez los mismos dramas, los mismos conflictos, los mismos dolores. Y aquí está lo interesante. La persona que no te busca, la persona que parece haberse alejado, tal vez no se fue porque no le importas. Tal vez se fue porque inconscientemente sintió que la dinámica entre ustedes no era sana. Tal vez sintió tu necesidad. Tal vez sintió tu miedo, tal vez sintió que si se quedaba iba a tener que cargar con algo que no le corresponde cargar. Y en lugar de comunicarlo, en lugar de enfrentarlo, simplemente se alejó. Porque alejarse es más fácil que tener conversaciones difíciles, es más fácil que mirar de frente la incomodidad. Pero ahora, con esta técnica, con este trabajo que estás haciendo, estás cambiando la dinámica. Estás quitando la necesidad de la ecuación, estás quitando el miedo, estás quitando la presión invisible que tal vez estabas poniendo sin darte cuenta. Y al hacer eso le estás dando a esa persona espacio para regresar, espacio para pensar en ti sin sentirse abrumada, espacio para recordar por qué se conectó contigo en primer lugar. Porque cuando conociste a esa persona, cuando todo era nuevo y fresco, probablemente no estabas en un estado de necesidad. Probablemente estabas en tu poder, en tu centro, en tu autenticidad. Y eso fue lo que atrajo a esa persona. Eso fue lo magnético. Pero con el tiempo, con el miedo de perder lo que tenías, empezaste a cambiar. Empezaste a actuar desde la inseguridad. Empezaste a buscar validación constante. Empezaste a necesitar pruebas de que eras amado, querido, importante. Y esa energía, por más comprensible que sea, por más humana que sea, cambia la dinámica, crea distancia. Entonces lo que estás haciendo ahora es regresar a esa versión de ti, la versión que no necesitaba nada de nadie, la versión que estaba completa, la versión que irradiaba luz simplemente porque sí. Y cuando regresas a esa versión, cuando vuelves a ser esa persona, lo que era atractivo vuelve a ser atractivo, lo que era magnético vuelve a ser magnético. Y la persona que se alejó puede sentir ese cambio, puede sentir que algo es diferente. Y eso despierta curiosidad, despierta interés, despierta el deseo de reconectar. Pero tienes que ser paciente, tienes que confiar en el timing del universo, porque tal vez esa persona necesita un poco más de tiempo,
Tal vez necesita procesar sus propias cosas, tal vez necesita llegar a sus propias conclusiones. Y si intentas forzar el proceso, si intentas acelerar las cosas, solo vas a crear más resistencia, solo vas a alejarla más. Entonces, después de hacer la técnica, suelta completamente y confía en que si es para ti, regresará. Y si no es para ti, algo mejor está en camino. Jung también habló sobre el concepto de individuación. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, de diferenciarte de las expectativas de los demás, de las normas sociales, de las programaciones familiares, de encontrar tu propia voz, tu propia verdad, tu propia esencia. Y ese proceso no es cómodo. Requiere que te separes, que te alejes de lo conocido, que explores territorios internos que dan miedo. Pero es el proceso más importante que puedes hacer en tu vida, porque sin individuación siempre estarás viviendo la vida de alguien más. Siempre estarás tratando de complacer, de encajar, de ser aceptado, y nunca encontrarás verdadera paz. Y en el contexto de las relaciones, la individuación es crucial. Porque solo puedes tener una relación sana con alguien si primero tienes una relación sana contigo mismo, si primero sabes quién eres, si primero has hecho las paces con tu sombra, si primero has integrado todas las partes de ti que rechazabas. Y cuando haces eso, cuando completas ese proceso, entonces las relaciones dejan de ser transacciones, dejan de ser intentos de conseguir algo del otro. Se convierten en espacios de compartir, de celebración, de co-creación. Y eso es lo que realmente quieres, ¿verdad? No quieres que esa persona regrese porque te tiene lástima. No quieres que regrese porque siente culpa. No quieres que regrese porque la manipulaste o la forzaste energéticamente. Quieres que regrese porque genuinamente quiere estar contigo, porque ve tu valor, porque reconoce la conexión, porque siente en su corazón que ustedes tienen algo especial, algo que vale la pena proteger, algo que vale la pena cultivar. Y para que eso suceda, tú tienes que estar en tu valor, tienes que reconocer tu propio valor primero, porque si tú no te valoras, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Si tú no te tratas con amor, con respeto, con dignidad, ¿cómo esperas que alguien más te trate así? Todo empieza contigo. Siempre ha empezado contigo. Y una vez que realmente entiendes eso, una vez que eso se convierte en tu verdad vivida, todo cambia. Entonces, este es mi desafío para ti. Después de hacer la técnica de los 3 minutos, comprométete contigo mismo. Comprométete a tratarte de la manera en que quieres que esa persona te trate. Comprométete a hablarte con amor. Comprométete a honrar tus necesidades. Comprométete a establecer límites cuando sea necesario. Comprométete a no traicionarte a ti mismo, esperando migajas de atención de alguien que no te está dando lo que mereces. Porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere escuchar. Si alguien realmente quiere estar contigo, encontrará la manera, encontrará el tiempo, encontrará las palabras. No tendrás que rogar, no tendrás que perseguir, no tendrás que hacer técnicas energéticas para aparecer en su mente. Simplemente estarás ahí, porque esa persona te elegirá una y otra vez, sin dudas, sin juegos, sin ambigüedades. Entonces, sí, haz la técnica. Alinea tu energía, envía tu presencia al inconsciente colectivo, pero también prepárate para la posibilidad de que la respuesta que recibas sea diferente de la que esperas. Prepárate para la posibilidad de que el universo te esté diciendo, mereces más, mereces a alguien que no te haga dudar, mereces a alguien que te busque con la misma intensidad con la que tú lo buscas, mereces reciprocidad. Mereces claridad, mereces amor real. Y si esa persona no puede darte eso, entonces no es la persona correcta. No importa cuánto la ames, no importa cuánta química tengan, no importa cuánto potencial veas.
Si no se está manifestando en la realidad, si solo existe en tu imaginación, entonces no es real. Y aferrarte a algo que no es real solo te impide ver lo que sí es real, solo te impide estar disponible para lo que realmente es para ti. Jung tenía una frase poderosa. Decía: conozco a tus demonios más íntimos y te amo de todas formas. Ese es el tipo de amor que mereces. Alguien que te vea completamente, que vea tus luces y tus sombras, que vea tus fortalezas y tus debilidades, que vea todo lo que eres y que aún así elija quedarse, que aún así elija amarte, no a pesar de quién eres, sino precisamente por quién eres. Y ese tipo de amor no se ruega, no se persigue, no se mendiga. Ese tipo de amor se atrae cuando tú mismo te conviertes en esa persona, cuando tú mismo aprendes a verte completamente y a amarte de todas formas, cuando tú mismo haces las paces con tus demonios internos, cuando tú mismo te conviertes en el amor que estás buscando. Y eso es lo que esta técnica realmente hace. No solo envía una señal a esa persona, envía una señal a ti mismo. Te recuerda tu poder, te recuerda que no estás a merced de las circunstancias, te recuerda que tienes la capacidad de cambiar tu vibración, tu frecuencia, tu realidad. Y ese recordatorio es más valioso que cualquier relación. Porque ese recordatorio es lo que te acompañará toda tu vida, es lo que te permitirá crear no solo relaciones hermosas, sino una vida hermosa. Entonces, sí, confía en que la técnica funcionó. Confía en que tu presencia ya está en el campo energético de esa persona. Confía en que la sincronicidad está operando. Pero también confía en ti mismo, confía en tu proceso. Confía en que pase lo que pase, estarás bien, más que bien, estarás completo, porque tu completitud nunca dependió de nadie más, solo olvidaste eso por un momento, pero ahora lo recuerdas, y ese recuerdo lo cambia todo. Y mientras mantienes ese recuerdo, mientras vives desde esa verdad, observa lo que sucede, observa cómo cambian las cosas, observa cómo las personas responden diferente a ti. Observa cómo las oportunidades empiezan a aparecer. Observa cómo la vida empieza a fluir con más facilidad. Porque cuando cambias tu energía interna, el mundo externo no tiene más opción que reflejar ese cambio. Es ley, es física cuántica, es la forma en que funciona este universo. Y si en algún momento sientes que estás perdiendo tu centro, si sientes que la ansiedad está regresando, si sientes que estás cayendo otra vez en los patrones viejos, regresa a la técnica. Hazla otra vez. Hazla cuantas veces necesites, porque esta no es una técnica de una sola vez. Es una práctica, es una forma de vivir, es un recordatorio constante de que tú tienes el poder, de que tú eres el creador, de que tú decides qué frecuencia vas a emanar al mundo. Y cada vez que haces la técnica, te vuelves más fuerte, más claro, más centrado. Cada vez que regresas a tu respiración, a tu cuerpo, a tu presencia, recuperas un pedazo de tu poder que habías entregado. Y con el tiempo ya no necesitas la técnica, porque ya vives desde ese lugar. Ya eres esa persona que irradia amor, paz, plenitud. Ya no tienes que hacer esfuerzo para estar en tu centro. Simplemente estás ahí. Y desde ahí todo es posible. Pero el camino hacia ese lugar requiere compromiso, requiere disciplina, requiere que elijas una y otra vez regresar a ti cuando la vida te esté jalando hacia afuera. Requiere que digas no a las distracciones, a las tentaciones de caer en drama, a la tentación de culpar a otros por lo que sientes. Requiere que asumas responsabilidad total por tu experiencia. Y eso, amigo mío, es trabajo de guerrero. No de guerrero en el sentido de pelear, sino de guerrero en el sentido de alguien que tiene el coraje de enfrentarse a sí mismo, de mirarse en el espejo sin parpadear,
de reconocer sus errores sin castigarse, de cambiar sin resistirse. Y si estás dispuesto a hacer ese trabajo, si realmente estás dispuesto, entonces no hay nada que no puedas lograr, no hay relación que no puedas transformar, no hay situación que no puedas cambiar, porque el poder siempre ha estado en ti, solo estaba dormido, esperando a que lo despertaras. Y hoy, con esta técnica, con esta enseñanza, con esta decisión de regresar a tu centro, lo despertaste. Y ahora ese poder va a trabajar para ti, va a crear para ti, va a manifestar para ti. Y todo lo que tienes que hacer es confiar en el proceso y seguir moviéndote hacia adelante.